Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Enrique Camacho. Estoy estudiando en el Instituto Tecnológico de Tijuana la carrera de Ingeniería Industrial. Esta presentación es para la materia de control estadístico del profesor ingeniero Juan José Morales. Y vamos a hablar sobre algunos controles estadísticos. Y vamos a iniciar con el primero, que viene siendo los histogramas. Bueno, como definición, un histograma es una gráfica de barras con la misma anchura dibujadas en una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, es en lo tanto que la escala vertical representa las frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de cada frecuencia. Aquí tenemos un ejemplo, nos dice una empresa médica que produce catéteres requiere aprobar un nuevo producto catéter reservorio, catéter interno o subcutáneo usado para implantación quirúrgica, para lo cual requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades. Realizar un histograma de las siguientes tres dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos. Especificaciones: diámetro interno de 25 milímetros más menos 1 milímetro, el diámetro externo de 38 milímetros más menos 1 milímetro y una longitud de 65 centímetros con más menos 3 milímetros. Muy bien, vamos a abrir nuestro archivo Minitab, que en este caso yo ya lo tengo por acá abierto, donde tenemos los 125 datos y muestras ya registradas, diámetro interno, externo y longitud. Muy bien, entonces nos está pidiendo el ejemplo que usemos un histograma para comparar nuestros datos. Primero vamos a hacerlo en gráfica y nos vamos a ir a histograma. Esto es un histograma sencillo. Vamos a hacerlo con ajuste. Le vamos a dar a aceptar. Por aquí vamos a seleccionar el primero, que es el diámetro interno, y en etiqueta le vamos a poner el nombre, que sería diámetro interno en milímetros. Vamos a poner aquí histograma. Histograma diámetro interno en milímetros. Aceptamos. Y esto nos arroja el siguiente histograma. Aquí en este histograma, pues es como comentaba hace un momento, es un histograma sencillo donde podemos ver nuestra campana de Gauss. Nos muestra la media, la desviación estándar y el total de datos, que son 125, la desviación estándar que son 0.5 y una media de 25.17. Ahora vamos a ver un gráfico un poquito más completo. Nos vamos a estadística básica y vamos a ver un resumen gráfico. Aquí igual vamos a seleccionar primero, que es el diámetro interno. Acá tenemos nuestro nivel de confianza. Normalmente o por default te va a dar siempre 95, pero aquí tú puedes modificarlo dependiendo del nivel de confianza que vayas a manejar. En este caso, pues vamos a dejarlo en 95. Aceptamos y aquí tenemos ya nuestro resumen gráfico. La gráfica pues es la misma que la que vimos hace un momento, nada más nos cambian que aquí tenemos, por ejemplo, los diagrama de bigotes, creo que se le llama, y acá tenemos una información más amplia, más detallada de todo lo que nos representa este gráfico. Aquí tenemos la prueba de normalidad de Anderson-Darling, que nos dice que el valor de P es de 0.159. Sabemos que si el valor de P es mayor a 0.1, 0.10, nos dice esto que los datos tienen una distribución normal. Por acá tenemos una media de 25.1, una desviación estándar de 0.5, una varianza de 0.25, que es el cuadrado de la desviación estándar, una simetría
una simetría negativa de 0.04, nos dice que tenemos esta campana, que están unos datos más recargados de este lado por acá, este ladito. Dice que son un total de 125 datos, perdón, tenemos una kurtosis de menos 0.37 también. Un dato mínimo que es el de 23.78, el primer cuartil de 24.7, una mediana de 25.13, que es el dato medio, el del centro, el tercer cuartil de 25.7, perdón, 25.5, y el número máximo, dato máximo de 26.29. También tenemos por aquí el intervalo de confianza, que ya lo vimos hace un momento, que es del 95% en la media, y tenemos, cuando el intervalo de confianza de la media está en el 95%, los datos van a caer entre 25.007 y 25.25. En el 95%, de un 100%, el 95% va a caer dentro de este rango. Lo mismo para la mediana, así que caerían en 25.04 y 25.28. Y para la desviación estándar estarían en 0.44 y 0.57. Bien, estos son los datos que nos arrojan para el diámetro interno. Ahora vamos a revisar vamos a darle un control E para regresarnos a los datos. Y ahora en lugar de diámetro interno, vamos a revisar el diámetro externo. Vamos a dejar el mismo nivel de confianza y le vamos a dar a aceptar. Muy bien, ahora aquí tenemos nuestro gráfico para el diámetro externo. Tenemos nuestra campana de Gauss, nuestro histograma. Aquí tenemos igual la prueba de normalidad de Anderson-Darling, con un valor de P de 0.36, que pues, está arriba de 0.10, por lo tanto es una distribución normal. Tenemos una media de 37.8, una desviación estándar de 0.23, una varianza de 0.54, que viene siendo el cuadrado de la desviación estándar, una simetría negativa del 0.27 y una kurtosis igual negativa en 0.17, total de datos de 125. El dato mínimo es de 37.25, el primer cuartil es de 37.69, tenemos una mediana de 37.87, el tercer cuartil de 38 y el máximo es de 38.45. Aquí tenemos el intervalo de confianza del 95% para la media, igual que como en el anterior. En el 95% de los casos el valor caerá entre 37.82 y 37.90. Lo mismo para la mediana, en 37.8 y 37.9. Igual para la desviación estándar, estaría entre 0.207 y 0.266. Ok, ahora vamos, igual un control E, y vamos a ver la información que nos arroja para longitud con 95% de confianza. Aquí tenemos el gráfico, igual tenemos una campana de Gauss y pues podemos ver lo mismo que en los anteriores. En la prueba de normalidad de Anderson-Darling tenemos una cuadrada de 0.22, un valor de P de 0.82, igual está arriba del 0.10, perdón. Tenemos una media de 66.22, una desviación estándar de 1.19, una varianza de 1.4, la simetría de menos 1.01, una kurtosis de menos 0.3 y el total de datos 125. Acá tenemos el dato mínimo de 63, la mediana de 66 y el dato máximo de 68.9. Los intervalos de confianza para la media están entre 66 y 66.0 y 66.4, para la mediana entre 65.92 y 66.5 y para la desviación estándar entre 1.06 y 1.3. Bien, con esto concluimos la información de este ejercicio. Vamos a continuar con el siguiente. Bueno, ahora dice que tenemos otro ejemplo más para
para histogramas, donde dice que una empresa que fabrica rines de aluminio requiere aprobar un nuevo rin de 17 pulgadas, para lo cual requiere realizar una validación con su primer lote de 125 unidades y nos pide realizar un histograma de las siguientes dimensiones y determinar las conclusiones basadas en los datos. Especificaciones: el RIN 17 más menos 0.05 y el ancho de 8 pulgadas con más menos 0.25. Vamos a abrir nuestros datos Minitab, que ya los tenemos aquí ingresados. Aquí tenemos el diámetro del rin y aquí tenemos el ancho. ¿Okay? Y tenemos los 125 datos. Bien, como nuestro ejercicio anterior, vamos a ver primero un histograma sencillo con ajuste. Le ponemos una etiqueta que se va a llamar diámetro del rin. Perdón, vamos a poner histograma diámetro del rin, aceptamos. Aquí vamos a agarrar nuestra variable que es el diámetro del rin y le vamos a dar aceptar. Y aquí nos arroja nuestra primera gráfica. Aquí tenemos nuestra campana de Gauss. Aquí tenemos los diámetros, la escala de diámetros que se maneja, y aquí tenemos la frecuencia. La media es de 17.01, la desviación estándar de 0.01 y el total de datos de 125. Bien, ahora vamos a ver nuestros ejemplos con un gráfico más amplio, más detallado. Nos vamos a estadística básica, y vamos a agarrar un resumen gráfico. Aquí le vamos a seleccionar igual el diámetro interno. Vamos a seguir manejando nuestro nivel de confianza del 95% y aceptamos. Aquí ya tenemos el mismo histograma, pero con la información más ampliada, más detallada, como el ejemplo anterior. Como los ejercicios anteriores. Perdón. Bien, nuestra prueba de normalidad de Anderson-Darling nos dice que aquí tenemos un valor de P mayor al 0.10, por lo tanto muestra una distribución normal de sus datos. El valor de P pues, es de 0.43. Tenemos una media con un valor de 17.01, una desviación estándar del 0.01, una varianza del 0, que es cuadrado del 0.14, por eso está en 0. Una simetría de menos 0.35, una kurtosis de 0.04 y el total de datos. Por acá tenemos el dato mínimo, el primer cuartil, la mediana de 17, el dato máximo de 17.043, y tenemos acá los niveles de confianza para la media, con al 95%, perdón, de 17.01, entre 17.01 y 17.017, ¿ok? El intervalo de confianza para la media está entre 17.01 y 17.01, son datos muy cerrados. El intervalo de confianza del 95 para la versión estándar caería entre 0.012 y 0.16. Muy bien, estos serían nuestros datos más detallados para este ejercicio. Ahora vamos a verlo, pero con la otra dimensión. Vamos a dar un control E y seleccionamos el ancho de rin y vamos a darle aceptar de nuevo. Aquí tenemos nuestro histograma para los datos de ancho de rin. Tenemos un valor de P de 0.234, igual nos dice que la distribución de los datos son normales. Tenemos una media de 7.99, una desviación estándar de 0.0094, una varianza de 0.0001, la simetría nos dice que es de menos 0.111, una kurtosis de 0.31 y el total de datos 125. Tenemos el dato mínimo de 7.9695, el primer cuartil de 7.9852,
una mediana de 7.9924, tercer cuartil de 7.9985 y el dato máximo es de 8.0230. Los intervalos de confianza respecto a la media son del 7.99 al 7.9933 y respecto a la mediana es del 7.9909 al 7.9944 y en base a la desviación estándar estaría en 0.0084 y 0.0107. Muy bien, entonces con esto concluimos el tema de los histogramas y vamos a pasar a la siguiente. Ahora tenemos los diagramas de Pareto. Un diagrama de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo a las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las gráficas diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Aquí tenemos un ejemplo, nos dice que una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de SMT, Surface Mounting Technology, de sus 3 meses anteriores para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50%. Mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología de Six Sigma, realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Ok, aquí igual ya tenemos nuestros datos precargados. Vamos a abrir nuestro archivo Minitab. Ya con nuestros datos, vamos ahora a irnos a estadística, gráficas de control, herramientas de calidad y vamos a darle el diagrama de Pareto. Ok, aquí nos está pidiendo los datos, defectos o datos. Vamos a ponerle aquí defectos, aquí le vamos a poner cantidad. Vamos nosotros a manejar para este ejercicio el 99.9 para estar más cerca del 100%. Y luego acá vamos a poner la información de en los ejes, vamos a ponerle aquí defectos y acá le vamos a poner cantidad y le vamos a poner el título de la gráfica que se va a llamar diagrama de Pareto. Diagrama de Pareto. Vamos a ponerle octubre, noviembre, diciembre. 3 meses. Octubre y diciembre. Vamos a poner aceptar. Aceptamos y aquí ya tenemos nuestro diagrama de Pareto. Muy bien. Como nos decía hace un momento la presentación, los datos aquí son descendentes y de este lado tenemos nuestra gráfica ascendente. Ok, aquí tenemos la cantidad, de este lado tenemos por cantidad y acá tenemos los atributos que son en porcentaje. En el primero nos dice que tenemos los cortos por soldadura, luego ausente, luego desalineado, soldadura y así. Y algo más, aquí podemos agregarle, vamos a darle a agregar, vamos otra vez a agregar, etiqueta de datos, vamos a aceptar y aquí ya nos salen los datos de cada uno. En el primero nos dice que tenemos 1021 defectos por corto por soldadura, luego dice que tenemos 925 por ausente, 851 por desalineado. Ok, bueno, pues el diagrama de Pareto lo que nos dice o nos sirve para localizar los defectos más amplios, más grandes del proceso y poder atacarlos. Ya con eso, atacando esa cantidad de defectos, atacaríamos gran porcentaje del problema.
y pues reduciríamos nuestro problema al mínimo. Ok, ¿qué más? Acá abajo podemos ver los mismos datos, pero representados aquí en esta tablita, que es la cantidad, el porcentaje y el acumulado de los mismos. Muy bien. Bueno, con esto pues ya damos por terminado este ejemplo. Vamos a continuar con el siguiente. Nos dice que una empresa de inyección de plástico requiere analizar su proceso de último mes para mejorar la calidad de sus procesos, realizar un diagrama de Pareto para los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas por los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Vamos a ver nuestro archivo Minitab. Muy bien, aquí ya tenemos todos nuestros datos, que nos dice que es de diciembre. Muy bien, aquí está. Todo el mes de diciembre. Ok, diciembre de 2016. Okay, y aquí tenemos los defectos y aquí nos dice la cantidad de cada defecto por el día que fue revisado. Vamos a revisar nuestro diagrama de Pareto. Vamos a herramientas de calidad, diagrama de Pareto. Vamos a seleccionar aquí nuestro defecto y aquí la calidad. Vamos igual a tomarle un nivel de confianza del 99.9. Vamos a poner un nombre a este diagrama de Pareto de diciembre 2016. Listo. Aquí podemos ponerle nombre a las etiquetas de datos, que en este caso vamos a poner un nombre. Defecto y cantidad, aceptamos, y ya tenemos aquí nuestro diagrama de Pareto. Igual que nuestro ejemplo anterior, pues los datos siempre van a ser en modo descendente y aquí van a ser ascendente. De este lado tenemos la cantidad de efectos y acá tenemos el porcentaje de los defectos. Aquí el ejercicio nos pide identificar las causas más grandes. Dice cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar. ¿Okay? Como podemos ver, nuestros problemas más grandes son estos dos de aquí. ¿Okay? Que sería malformaciones y colocación incorrecta. Vamos a ver los etiquetas de datos. Aceptamos. Y nos dice que 329 defectos son por malformaciones y 301 son por colocar mal la etiqueta. Okay. Con este diagrama podemos darnos cuenta y se nos facilita más encontrar lo que nos está pidiendo el ejercicio, que es cuáles son los defectos prioritarios que debemos atacar primero. Muy bien, con este diagrama damos por terminado lo que es el diagrama de Pareto. Vamos a continuar con nuestra presentación. Muy bien, ahora vamos a pasar al diagrama causa y efecto, que es el de Ichikawa. Dice que el diagrama causa y efecto de Ichikawa, también conocido como diagrama de pescado o fishbone, es un método gráfico que se usa para efectuar un diagnóstico de las posibles causas que provocan ciertos efectos. Se usa para analizar las relaciones causa y efecto y facilitar la solución de problemas desde el síntoma, pasando por la causa hasta la solución. En este diagrama se representan los principales factores, que son las causas, que afectan las características de la calidad en el estudio como líneas principales y se continúa el procedimiento
de subdivisión, perdón, hasta que están presentados todos los factores factibles de ser identificados. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su principal defecto en su proceso de impresión de soldadura, el cual es corto por soldadura. Realizar un diagrama de causa y efecto para analizar las posibles causas que puedan generar el defecto. Vamos a ver nuestro archivo Minitab, donde ya tenemos nuestros datos precargados. Ya con los datos aquí precargados, podemos ver mano de obra, maquinaria, material, método, medición, medio ambiente, 2, 4, 6, que son las 6 M que se manejan del Fishbone. Y acá tenemos unas subcausas que son entrenamiento, impresora, horno, stencil, soldadura, componente, PVC, etc. Con toda esta información vamos a realizar nosotros nuestro diagrama de causa y efecto. Para eso nos vamos a ir a donde está la estadística, herramientas de la calidad, y vamos a irnos a causa y efecto. ¿Okay? Aquí pues ya vienen precargadas las etiquetas de personal, máquina, materiales, métodos, mediciones y medio ambiente. Para eso nosotros seleccionamos, nos colocamos aquí donde dice personal y vamos a seleccionar pues lo que viene siendo las 6M, que son las primeras 6 que tenemos precargadas. En este caso personal, pues usamos la mano de obra. En maquinaria, aquí tenemos máquina. En material, aquí tenemos método, medición, perdón, aquí me confundí, es método, acá tenemos medición, acá pongamos el medio ambiente. Y ahora todas las subcausas que tenemos de este lado, nuestros datos, las podemos agregar aquí. Y ahora vamos a dar en sub y vamos a colocarnos igual de este lado y buscamos de las 6 para adelante. Aquí tenemos por ejemplo entrenamiento, pero seleccionamos aquí, le vamos a dar entrenamiento, ya lo tenemos. Aquí están precargadas estas que dice entrenamiento y disciplina. Nos colocamos por acá y buscamos entrenamiento, ya no hay, tampoco está disciplina, entonces aquí ya le damos a aceptar. Vamos en el siguiente, que es máquina, le damos en sub, nos colocamos por aquí y vamos a dar ahora en impresora. Nos colocamos acá abajo, le damos en horno, nos colocamos acá abajo y le damos en stencil, vamos a aceptar, nos vamos a material, mismo caso, nos colocamos de este lado, colocamos en soldadura, componente, PVC y aceptamos. Ok, nos vamos en métodos, en sub, nos colocamos aquí abajo, aquí colocamos en setup, acá le damos en limpieza, aceptamos, cambiamos de sub para medición, nos colocamos aquí, en medición buscamos calibración, luego buscamos creo que calibración ya sería todo. Vamos a aceptar. En medio ambiente tenemos temperatura y creo que acá sí nos faltó. En mediciones tenemos calibración, inspección. Ok, y creo que ya con esto tenemos todos nuestros datos agregados. En efecto, nuestra presentación nos habla que son costos por soldadura.
y como título le vamos a poner diagrama causa efecto de corto por soldadura. Ok, ya con esto le vamos a aceptar y Minitab nos arroja aquí nuestro diagrama de Ichikawa con las 6M, 6 principales M's, y cada M nos da una causa diferente que le fuimos metiendo. Por ejemplo, personal, nos está hablando de entrenamiento, disciplina, deficiente, el entrenamiento deficiente o no tiene entrenamiento. Acá nos está hablando de maquinaria como la impresora, nos dice que puede ser por navaja, será por calibración, horno calentador, extracción, será vibración, stencil por thickness, material y apertura. Y así con todos los demás. Acá en medio ambiente pues tenemos la temperatura, que puede ser alta o no controlada, o la humedad. Por mediciones pues tenemos calibración, que puede ser incorrecta o falso rechazo. Tenemos viscómetro, precisión, inspección. Ok, entonces todo esto son las causas, posibles causas para un corto por soldadura. Ya con esto pues el personal encargado de este diagrama se le facilitará poder tomar una decisión final sobre las causas raíces. Muy bien, vamos a continuar con lo siguiente. Nos dice que la empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su tercer principal defecto en su proceso de montaje de componentes, el cual es un componente desalineado. Realizar un diagrama de causa y efecto para analizar las posibles causas que pueden generar el defecto. Abrimos nuestro archivo Minitab con los datos y vamos a hacer nuestro diagrama de Ichikawa, como lo vimos hace un momento. Muy bien, aquí tenemos igual nuestros datos precargados como lo vimos hace un momento: mano de obra, maquinaria, material, método, medición, medio ambiente y entre otras subcausas. Vamos a realizar nuestro diagrama de Ichikawa de la misma manera que lo hicimos hace un momento, con estadística, herramientas de calidad y causa y efecto. Muy bien, en personal vamos a meter la mano de obra. En sub vamos a agregarle aquí nosotros, que viene siendo el entrenamiento. Aceptamos. Ahora vamos a colocar en maquinaria, agregamos en subtemas y le vamos a agregar, aquí le vamos a agregar montaje, alimentador y boquilla. Aceptamos. Agregamos material. En sub con material vamos a agregarle componente y por acá le vamos a agregar, sería todo, ya no tenemos otro. Vamos a agregar método, sub para el método, lo vamos a cerrar y acá sería todo. Vamos a brincarnos en medición. En sub para división tenemos la calibración y tenemos creo que la vibración. Vamos a aceptar. Medio ambiente. Medio ambiente tenemos la vibración y la iluminación. Yo cometí un pequeño error, esto lo vamos a solucionar. En sub de la medición yo puse medio ambiente, yo puse vibración, pero
este no va. Lo aceptamos. Aquí le vamos a poner este, quedamos que era, a ver, vamos a ver, componente desalineado. Okay. Diagrama causa efecto componente desalineado. Listo, aceptamos, y con esto Minitab nos genera nuestro diagrama de Ichikawa, que igual que en el caso anterior, les mencionaba, aquí tenemos las 6 M's: personal, material, mediciones, medio ambiente, método y máquinas. Y aquí tenemos nuestro principal objetivo, que son los componentes alineados. ¿Okay? Como les mencionaba hace un momento, cada M pues tiene sus posibles causas y subcausas, que vienen siendo, por ejemplo, en mediciones tenemos la calibración, puede ser deficiente o no realizada. En métodos tenemos el setup, que puede ser los parámetros o deficientes. En máquina tenemos la boquilla, que puede ser desgaste o una boquilla incorrecta. Muy bien, entonces pues esto es un diagrama de Ichikawa. Este es pues un método muy bueno, muy eficiente, parte de la metodología Six Sigma para la solución de problemas. Y continuamos con la presentación. Ahora vamos a hablarles de la correlación, el diagrama de correlación. Y si existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos paralelos, entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación de Pearson, en honor a Carl Pearson de 1857-1936, quien lo desarrolló. El diagrama de correlación es una herramienta gráfica que permite demostrar la relación existente entre dos variables. Se utiliza para conocer si efectivamente existe una correlación entre las dos magnitudes o parámetros de un problema, y en caso positivo, de qué tipo es la correlación. Aquí tenemos los tipos de correlación: correlación positiva con los datos ascendentes y correlación negativa cuando los datos son descendientes. Y cuando hay correlación, los datos están dispersos. Escala de coeficiente de correlación R. En 0, no correlación; 1, correlación positiva perfecta; y -1, la correlación negativa perfecta. Luego tenemos que aquí tenemos la no correlación en 0. Luego del lado negativo tenemos strong, moderate y weak. Y del lado positivo tenemos weak, moderate y strong. ¿Okay? Estos son los valores de R. Método del valor de P, probabilidad. Si P es menor o igual al nivel de significancia, se concluye que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. Si el valor de P es mayor que el nivel de significancia, se concluye que no hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. El valor de confianza 95% es igual a 0.95. El nivel de significancia es igual a 1 menos valor de confianza igual a 5%, es igual a 0.5. Valores de confianza comunes 90, 95, 99. Niveles de significancia comunes 0.1, 0.05 y 0.01. Aquí tenemos un ejemplo donde nos dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en una máquina de impresión es un factor que afecta a su principal defecto y su proceso, en el cual es corto por soldadura. Realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos.
los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura promedio de las máquinas y los defectos resultantes de los cortos por soldadura. Aquí tenemos nuestros datos militar ya precargados. Muy bien, ya con nuestros datos precargados, nos vamos a ir aquí donde dice gráfica y gráfica de dispersión. Vamos a seleccionar una gráfica con regresión, le vamos a dar a aceptar. En la variable de las X vamos a seleccionar X, seleccionamos temperatura, y en la variable de la Y vamos a seleccionar defectos. Vamos en etiqueta. Aquí podemos ponerle diagrama de dispersión. Que viene siendo diagrama de dispersión. Bueno, vamos a dejarlo así como diagrama de dispersión. Aceptamos. Le vamos a dar a aceptar. Aquí tenemos ya nuestra gráfica de dispersión para los... Bueno, vamos a ver, control E. Diagrama de dispersión y le vamos a poner temperatura versus cortos por soldadura, que es lo que estamos analizando. Muy bien, aquí ya tenemos nuestro diagrama o gráfica de dispersión. Podemos ver que los datos pues tienen están perfectamente distribuidos, siguen una correlación entre sí. No hay datos que estén muy alejados de la línea del uno del otro, perdón, vaya. Ok, hay otra manera de ver este tipo de gráficas también, es con el asistente, y vamos a irnos a regresión. Aquí nos dice número de variables, una o dos. Nosotros vamos a trabajar con una sola variable, que es lo que estamos intentando hacer. En la gráfica de las X vamos a poner temperatura, y en la Y vamos a poner defectos. Vamos a ver una gráfica lineal y vamos a dejar nuestro nivel de significancia al 0.05. También podría utilizarse el cuadrático, pero vamos a seguir con la lineal. Vamos a darle a aceptar y nos va a arrojar una serie de gráficas con más información. Aquí, pues aquí está nuestra diagrama gráfica de dispersión. Aquí nos dice, ¿existe una relación entre Y y X? Y nos dice que sí, sí existe una relación entre Y y X. La relación entre defectos y temperatura es estadísticamente significativa porque P es menor al 0.05. El P que nos está arrojando es el punto 0.001. ¿Ok? Aquí nos pregunta, bueno, nos dice que el porcentaje de variación explicado por el modelo nos dice que es alto porque tenemos una R cuadrada de 80.87%. El modelo de regresión puede explicar 80.87% de la variación en defectos. Correlación entre Y y X, negativo sin correlación y positivo. Nos dice la correlación positiva R igual a 0.90 indica que cuando la temperatura aumenta, los defectos también tienden a aumentar. ¿Okay? Por lo tanto, existe una correlación entre ambos defectos. Ahora vamos a ver la siguiente gráfica. Okay, aquí está la gráfica lineal ajustada para el modelo lineal, donde Y es igual a menos 40.76 más 1.818 en X.
El modelo cuadrático dice, usted selecciona un modelo lineal, pero el modelo cuadrático tiene un término cuadrático significativo y un R cuadrado ajustado mayor. En su lugar, considere utilizar el modelo cuadrático. Aquí nos está recomendando que usamos el modelo cuadrático en lugar del método lineal que estamos usando ahorita. Ok, en esta gráfica dice, busque patrones tales como una curvatura fuerte o conglomerada que puedan indicar problemas con el modelo de regresión. Lo ideal es que los puntos se ubiquen aleatoriamente a ambos lados del cero. Identifique cualquier residuo grande que pueda tener una fuerza influencia sobre la línea ajustada. Bien, residuos grandes, por aquí son los puntos que están en rojo, son los que están más alejados del centro. Por acá tenemos otra gráfica, que son los mismos puntos que acabamos de ver ahorita, que están un poco fuera del alcance de la línea. Y aquí pues tenemos la información de la gráfica que dice su muestra es lo suficientemente grande, 125, para obtener una estimación precisa de la fuerza de la relación, etc. Ok, con esto concluimos este ejemplo. Vamos a continuar con el siguiente, que nos dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere realizar el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales, MPa, de sus máquinas de montaje. Es un factor que afecta a su defecto de componentes desalineados. Realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación de los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos, de los cuales se tomó el nivel de succión promedio de las máquinas del montaje y los defectos resultantes de componentes desalineados. Vamos a abrir nuestros datos en Minitab. Muy bien, vamos a irnos de nuevo a gráfica de dispersión. Seleccionamos igual con regresión, aceptamos. Nuestra variable en X, número de defectos, nuestra variable en Y, la succión de presentación. Podemos etiquetarlo, aquí vamos a ponerle diagrama de dispersión, succión versus defectos. Aceptamos y aceptamos. Y aquí tenemos nuestra gráfica de dispersión, donde ahora los datos van en decremento, van hacia abajo, y pues podemos ver que si hay una correlación entre ellos. Hay algunos datos que están un poquito fuera, un poquito alejados del centro, pero en general sí hay una correlación entre ellos. Es una correlación negativa, pero la hay. Vamos a revisar ahora con el asistente. Vamos a ver, nuevo asistente, regresión. Seleccionamos de una variable. Seleccionamos las variables en X, número de defectos, en Y, la succión. Vamos a seleccionar lineal y dejamos otra vez el 0.05. Aceptamos. Y aquí tenemos nuestra primera gráfica, nuestra primera tabla que nos da. Nos dice que existe una relación entre X y Y. Nos dice que sí, porque el valor de P es menor al 0.00. El valor de P es menor al 0.001. Dice la relación entre succión y presión de vacío en MPa, megapascales, y número de defectos desalineados es estadísticamente significativa porque P es menor al 0.05. Por acá tenemos la gráfica como les comentaba hace un momento. Pues sí, tienen algunos números muy pequeños que están desalineados, pero están dentro de la correlación. Nos dice que el modelo de regresión puede explicar 86.53% de la variación en succión presión de vacío en megapascales.
Y nos dice también por aquí que la correlación negativa de R igual a menos 0.93 indica que cuando el número de defectos desalineado aumenta, la succión de presión en vacío en megapascales tiende a disminuir. ¿Okay? Entonces tenemos que una relación estadística significativa no implica que X sea la causa de Y. ¿Okay? Vamos, acá tenemos la otra gráfica donde se ven más claros los puntos que están un poquito dispersos de la correlación. Aquí de igual manera se miran los puntos en rojo, que son los que están como marcados como residuos. Acá los alcanzamos a ver igual. De esta manera es lo mismo, aquí están los puntitos que están fuera de la correlación. Y con esto pues concluimos los ejemplos con diagramas de dispersión. Vamos a continuar con la presentación. Vamos a ver ahora lo que es el gauge RR. Dice que una MCA es un análisis de sistema de medición. Es un experimento que busca identificar componentes de la variación en la medición, así como los procesos que producen un producto pueden variar, el proceso de obtención de las mediciones y los datos pueden tener variaciones y producir defectos. El estudio R&R del sistema de medición estima cuánto de la variación total del proceso es causada por el sistema de medición. La variación total del proceso consta de la variación de parte a parte más la variación del sistema de medición. La variación del sistema de medición consta de repetibilidad y reproducibilidad. Aspectos a considerar al realizar un MSA, sistema de medición del análisis. Analizar las mediciones en el orden aleatorio. El procedimiento de medición debe estar documentado. Los operadores deben entrenarse antes de realizar el estudio. Cada operador debe seguir el mismo procedimiento paso a paso para obtener las mediciones. Propiedades de un equipo de medición. Precisión. Es una medida del grado de repetibilidad entre las mediciones. Se denota como sigma gauge, que es la desviación estándar del sistema de medición. La precisión se puede separar en dos componentes: sigma cuadrado gauge o sigma cuadrado repetibilidad más sigma cuadrado reproducibilidad. Repetibilidad es la variación debido al dispositivo de medición o la variación observada cuando el mismo operador mide la misma parte repetitivamente con el mismo dispositivo. Es la variación en las mediciones de las condiciones idénticas, con las condiciones idénticas. Reproducibilidad es una variación debido al sistema de medición o la variación observada cuando diferentes operadores miden la misma parte utilizando el mismo dispositivo. Aquí tenemos las diferencias entre la exactitud y precisión: exacto y preciso, inexacto pero preciso, exacto pero impreciso, inexacto e impreciso. Resolución. Resolución es determinar el sistema de medición que puede detectar y distinguir entre pequeños cambios en la característica media. Resolución inadecuada. Hay solo 1, 2 o 3 valores posibles en el rango. Hay solo 4 valores posibles en el rango que el tamaño del subgrupo es mayor o igual a 3. Resolución adecuada. Hay al menos 5 niveles distintos en la gráfica de rangos. La unidad de medida más pequeña debe ser menor a 1 décimo de la variación total del proceso Six Sigma. Ejemplo: una empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición de una parte del ensamble que es crítica y además tiene un índice alto de rechazo a la misma parte. Se realizó un experimento con 4 inspectores. Cada uno realizó mediciones de 15 piezas, las cuales fueron medidas 3 veces por cada inspector.
Especificaciones. Especificación de la parte 18 milímetros más menos 0.5 milímetros. Ok, vamos a abrir nuestros datos Minitab para realizar este ejercicio. Con los datos listos, tenemos aquí ya nuestros 125 datos, vamos a irnos a estadística, herramientas de la calidad, Capability Six Pack y vamos a darle en normal. Ok, entonces aquí nos pide la columna individual, vamos a ponerle referencia, perdón, aquí no es medición, el tamaño del subgrupo. A ver, aquí podría ser... Bueno, vamos a ponerle 1 porque no tenemos nuestro subgrupos bien establecidos. Nuestro spec nos está diciendo que es más menos 0.5 de 18, entonces serían 17.95, 18.05. Aceptamos. Y aquí tenemos ya nuestro reporte de informe de Capability Six Pack del proceso para la medición. Aquí podemos ver los valores individuales. Tenemos la línea, nuestro valor medio que son 18 y con el más menos 0.05 que es arriba y el límite inferior, límite superior. Por acá tenemos un histograma de capacidad que nos dice aquí la línea continua nos dice largo plazo, la línea punteada nos marca corto plazo. Las especificaciones del límite inferior de 17.95 y límite superior de 18.05, que es lo que vimos aquí hace un momento. La media de las medias, tenemos una media de las medias de 18.0009, límite superior de 18.0771, un límite inferior, límite de control superior, inferior de 17.9247. Acá tenemos la gráfica de rangos móviles, que vienen siendo la medida de los rangos, pero como son grupos de uno solo, entonces pues estamos hablando de la medida de los rangos, de cada rango. Por acá tenemos las últimas 25 observaciones graficadas. Todos están pues, dentro del rango de control de los valores, dentro de los límites de control. Acá tenemos una gráfica de probabilidad normal, donde todos están pues, correlacionados. La gráfica de capacidad tenemos a corto plazo, pero nos dice que tenemos una desviación estándar de 0.025 y acá tenemos una desviación estándar de 0.22 con un CP de 0.66 y 0.73 perdón, CP de 0.66, un PP de 0.73, un CPK de 0.64 y un PPK de 0.72, partículas por millón de 4 millones, son 49.212.02, un CPM, no hay CPM, un ppm, partículas por millón de 28.264.32. Bien, este es el informe de capacidad de Sixpack. Hay otras herramientas, otras maneras de ver este tipo de información. Por ejemplo, herramientas de la calidad. ¿Qué más podemos ver? Como les decía, aquí hay diferentes herramientas que se pueden utilizar en el estudio de sistema de medición.
Tenemos el estudio tipo 1 sistema de medición, crear hojas de trabajo de estudio RIR, el sistema de medición, gráfica de recorrido del sistema de medición, estudio de linealidad y sesgo del sistema de medición, estudio de RIR, del sistema de medición cruzado, anidado y expandido. Ok, vamos a ahora revisar nuestro siguiente ejemplo. Nos dice, una empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición de una parte de un ensamble que es crítica y además tiene el índice alto tiene un índice alto de rechazo de la misma parte. Se realizó un experimento con 3 inspectores, cada uno realizó la medición de 30 piezas, las cuales fueron medidas 3 veces por cada inspector, especificando un diámetro catéter de 3 milímetros más o menos 0.05. Abrimos nuestros datos. Ok, aquí ya tenemos nuestros datos precargados. Vamos a irnos a estadística, herramientas de la calidad. Vamos a darle en Capability Sixpacks y vamos a darle una normal. En columnas individuales vamos a ponerle lo que es medición. El tamaño del subgrupo lo vamos a poner aquí 1. Y vamos a especificar el límite, los límites que vendría siendo de 3 más menos 0,5. Ok. 3, que sería 2.95 y aquí sería 3.05. Aceptamos y aquí tenemos nuestro análisis. Informe del Capability Sixpack del proceso para medición. Ok, aquí tenemos los valores individuales. Es nuestra especificación y aquí tenemos el límite de control superior, el límite de control inferior. Aquí tenemos la media de las medias, que es igual a 2.99819. Tenemos un histograma de capacidad con miramos la campana de Gauss a largo plazo y luego está la de corto plazo. Los límites superiores e inferiores que vimos de este lado. Aquí tenemos la gráfica de probabilidad normal, donde vemos unos números, unos datos que sí están fuera del rango de la gráfica, probabilidad. Y acá tenemos el rango móvil de los rangos, donde vemos diferentes puntitos rojos que están fuera de la... Perdón, acá tenemos también unos datos que están fuera del límite de control inferior. Y aquí están fuera del límite de control superior. Y estas son las últimas 25 observaciones. Acá tenemos la gráfica de capacidad a corto plazo y a largo plazo. Y bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias por la atención y pues nos vemos en el próximo video. Gracias.